Y bien, ahí sí que estamos. Bien, sean todos bienvenidos a esta clase que es la número 3 de este módulo Conociendo mi Biblia. Hoy 8 de julio estamos haciendo la clase número 3, que en teoría es la 4, pero es la 3 de contenido. Así que vamos a compartir pantalla para iniciar con la clase de hoy. Como siempre yo le pido si usted me puede confirmar, si usted ya está viendo ahí... ¿está viendo el PPT? Ahí usted me confirma. Estoy... Sí, se ve. Ahí sí lo ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto. Bueno, antes de iniciar la clase, solo enfatizar la importancia de tener la cámara prendida y todo eso, ¿bien? Aguánteme. Algo dice aquí que me salí. Usted sigue viendo el PPT, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Bien, déjeme aquí que... Ya. Bien, hoy vamos a estar viendo la clase 3 que habla un poco de la Biblia y su propósito. Uno de los objetivos, de alguna manera, que tiene esta clase es transmitir a ustedes como estudiantes la importancia de conocer el propósito y tema de los libros que conforman la escritura. Cuando hablamos el propósito y tema, estoy hablando de el propósito que tiene cada libro de la Biblia. Pensemos en uno, los salmos. No sé si ustedes sabrán esto, pero el Salmo tiene 150 capítulos, pero el libro de los Salmos tiene un propósito. Y aunque son 150 capítulos, tiene un tema en común, un tema que predomina en los Salmos. Entonces, cuando hablamos de la Biblia y su propósito, lo que queremos de alguna manera transmitir el día de hoy en esta clase es eso, el propósito y el tema de todos los libros que conforman la escritura, como también apreciar las cualidades individuales que posee cada escritor y considerar las limitaciones tanto de los libros como de los autores bíblicos. Ahí hay datos extras que debemos siempre considerar. Si bien yo le daba el ejemplo con los salmos, yo le puedo preguntar, ¿quién escribió los salmos? Yo sé que usted me puede responder inmediatamente David, pero David no escribió los 150 capítulos. Hay capítulos que fueron escritos por otros salmistas, también Moisés escribió una cierta cantidad de salmos, entonces siempre atribuimos todos los salmos a David porque en los salmos predominan la alabanza, la exaltación a Dios, pero no solo David escribió los salmos, entonces cuando hablamos de proverbios, ¿quién escribió proverbios? ¿Qué temas habla proverbio? Y ahí vamos viendo un poco el propósito del libro y por qué aborda ciertos temas y por qué no aborda otros temas. Y eso es lo que vamos a estar profundizando en esta clase, que es la clase 3, para que luego podamos de alguna manera comprender correctamente el mensaje divino contenido en las escrituras. Usted me escucha y me ve bien, ¿verdad? Es que yo no le veo, Sí. así que por eso le pregunto, Sí, a ver si ministro, aprieto aquí. se escucha y se Sí, ve sí bien. se ve. Se escucha y se ve bien. Perfecto. Algo apreté y ahora estoy viendo a ustedes ya. Ahí sí. Entonces, a modo de introducción, déjenme aquí. El leer la Biblia rápidamente y superficialmente puede entender que nos haga entender mal el mensaje de cualquier parte de ella. No captar la razón y el motivo por qué fue escrita. O bien puede pasar por alto por alto ciertos rasgos literarios que revelan el plan del libro o no considerar las limitaciones a las que está sujeta su escritor. ¿Qué quiero decir con esto? Y a modo de introducción, quizás usted ha escuchado esto de mí, quizás usted se ha sentido identificado conmigo, yo siempre eh, reconozco abiertamente esto, que yo reconozco que tengo una mala comprensión lectora, por lo cual, como yo reconozco
esa necesidad en mí, debo yo demandarme leer más de una vez, muchas veces leer más de una vez la escritura para poder entender la profundidad de lo que la palabra quiere decir. Y debemos ejercitar eso, porque si leemos la Biblia, y discúlpeme esta expresión, por encima, como que leo y no leo, como que leo y no entiendo, si hago una lectura superficial, voy a entender mal el mensaje. O quizás no me voy a concentrar en lo esencial del mensaje y quizás me voy a concentrar en datos no tan importantes. Entonces, cuando hablamos de entender el propósito del libro, se trata de esto, de entender cuál es el mensaje que encuentro en cada libro y con ese conocimiento yo me profundizo en estudiar más. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la importancia de leer en profundidad la escritura para entender mejor. Si leemos superficial, es poco lo que vamos a captar. Entonces, el propósito del libro, el lector, el lector debe reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial. Especial cuando escribió ese libro y que siguió algún plan de comprensión, un plan, digo, en su composición. Él tuvo una idea. El escritor dijo, yo voy a redactar esto con este propósito, y siguió un plan en su composición para que por razones del tiempo del cual vivió y el estado de los conocimientos humanos, no pudo escribir muchas cosas para satisfacer nuestras curiosidades modernas. De alguna manera, lo que está escrito de repente queda nos hace de alguna manera trabajar nuestra imaginación, en el sentido de que entrega algo de información, pero no entrega tanto detalle. Quizás a usted le gustaría saber más de, no sé, de qué color era la vestimenta o cómo era el lugar en sí. Quizás el escritor no profundizó tanto en eso, pero sí destacó lo esencial, lo medular eh, que a nosotros nos sirve eh, en nuestra vida. ¿Ya? Y avanzamos. Aguánteme que estoy aquí. Entonces, ¿cuánto nos hubiese ayudado si para nosotros, si Moisés nos hubiese dado más detalles acerca, por ejemplo, de la creación del mundo? Cuando digo que Moisés, porque no sé si sabía que los primeros libros, el Pentateuco, desde el Génesis, fue redactado por Moisés, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos hubiese servido o ayudado a nosotros si Moisés hubiese dado más detalles acerca, por ejemplo, más detalles acerca de la creación del mundo, de la civilización de los valles entre los ríos ciertos Tigris y Éufrates, del estado de la escritura humana, de la literatura, de las leyes, de las costumbres sociales de aquel tiempo y otros detalles para mostrar la conexión entre su historia y las varias naciones del mundo? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? La razón por qué no lo hizo se encuentra en su propósito al escribir este libro del principio, por ejemplo, el Génesis. Si consideramos con cuidado su propósito, el propósito del libro Génesis, veremos que él escribía una historia del pueblo de Dios, la línea de descendencia que por fin resultó en su fundación de la nación hebrea. Al hacer esto, dejaba escrita la historia más antigua de la obra de Dios en este mundo, que nos daría la salvación que urgía tanto a la raza humana. Los detalles que nos faltan nos habrían dado una lectura de alguna manera con más información e interesante, pero no habría ayudado a desarrollar el propósito que Moisés tuvo en mente, dejar plasmado esto, el génesis, la formación de todo. Entonces, considere esto también. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, aquí le pido mucha atención porque quizás le va a sonar como un traba a la lenguame, como un traba a la lengua, pero aquí vemos que distintos libros, como le decía al principio, expresan algo
que otros libros no lo expresan igual, o otros libros lo omiten, porque se enfatizan en destacar otro punto de vista. Y de esa forma, al tener esa variación de libro y distintos puntos de vista y distintos temas que desean profundizar, es que de alguna manera la escritura nos ayuda a complementar bien el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, como les decía, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, parece haber sido escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y rey de Israel, del rey de Israel prometido. Para desarrollar este propósito, usó el plan de presentación, aquellos detalles de la vida y del ministerio de Jesús que mejor demuestran que en verdad era aquel Mesías y rey. Con el fin, incluyó la genealogía, fíjese, Mateo incluyó la genealogía de Jesús, desde José, los padres según la ley, por medio del cual Jesús podría reclamar, ¿cierto?, el derecho al trono de David. Esta genealogía también indica su conexión con Abraham, el fundador de la nación, con David, el rey ideal, y con la tribu de Judá a la que correspondía el honor de gobernar sobre la nación. De esta manera quiso establecer el derecho que Jesús tenía al trono de Israel. ¿Se fija? Mateo tenía de alguna manera, prefirió destacar estos detalles que de alguna manera son importantes. Y de la misma manera escogió un gran número de profecías antiguas y mostró cómo Jesús las cumplió como Mesías y Rey. Este era el plan de Mateo elaborado, o que el plan que Mateo elaboró para llevar a cabo su propósito al escribir su evangelio. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Dígame sí o no, porque no le puedo ver su manito si me hace con la manito. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Súper, ministro. maravilloso. Entonces, Muy bien. debemos estudiar cualquier omisión o énfasis de algún libro a la luz del propósito de su escritor. Lo voy a leer de nuevo, usted lo está viendo ahí en su pantalla. Debemos estudiar cualquier omisión, o sea, cosas que no cuentan, o énfasis de algún libro a la luz del propósito de su escritor. Hay un libro que siempre me ha llamado la atención, que es el libro de Judas. Judas, que es el antepenúltimo libro. No sé si usted sabía que existía el libro de Judas. No se confunda, no estamos hablando del Judas Iscariote, que es aquel Judas que el discípulo que entregó a Jesús. Estamos hablando del Judas Tadeo, que es medio primo de Jesús, que también estaba ahí dentro de sus discípulos que estaban con Jesús. Y Judas Tadeo me gusta mucho porque si usted tiene la oportunidad de leerlo, hágalo. Está al final de, como le decía antes, penúltimo libro, antes de Apocalipsis está, y es muy breve, es muy breve. Y él tiene un propósito muy claro en esa carta que escribe y que está en la escritura que dice, parte diciendo así como que, hermanos, yo quería escribirles de la salvación, pero prefiero destacar y aconsejarles que cuídense, porque hay hombres que se van a meter en la iglesia, que van a ser como lobos en medio de ovejas, y deja el consejo. ¿Se da cuenta? Muy breve, él quiso destacar algo puntual. Omitió profundizar quizás en la salvación, que él dice que prefería hablar de eso, pero mejor destacó otro. Y entendemos que al omitir eso, la escritura igual así está completa porque hay otros libros que hablan del sacrificio de Jesús y la salvación a través de Jesús. Jesús, el único camino. Pero se da cuenta cómo de alguna manera cada escritor inspirado por Dios de alguna manera tiene un propósito claro en la redactación de cada libro y omite cierta información, y aquí es lo que hace Dios, porque también no es que todos los escritores de la Biblia se pusieron de acuerdo, ya yo voy a escribir de esto, tú escribes de esto otro, sino que así Dios lo hizo, así se creó, se pensó y se plasmó así. Entonces, cada libro, como le decía, cada escritor fue inspirado por Dios a plasmar un propósito específico del libro, y cada escritor también omitió ciertos temas
por querer destacar otros temas. Entonces, leo la frase nuevamente. Debemos estudiar cualquier omisión o énfasis de algún libro a la luz del propósito de su escritor. ¿Se da cuenta? Que aquí no vamos a profundizar un poco en qué dice cada capítulo, cada versículo, sino que aquí estamos estudiando el por qué los escritores escribieron esa temática puntual en cada libro. Bien, seguimos avanzando. Entonces, en cada evangelio se puede notar ciertas omisiones, ¿sí? Entendemos la palabra omisiones, ¿verdad? Entonces, en cada evangelio se puede notar ciertas omisiones. De Mateo, notará la omisión del nacimiento de Juan el Bautista. Fíjese en este detalle. Mateo no habla del nacimiento de Juan el Bautista. Pero cuando consideramos el propósito y el plan que el escritor tenía en mente, vemos que esa historia no podía contribuir en nada al libro. No estamos diciendo que la historia de Juan el Bautista no era importante, sino que para Mateo era importante destacar otras cosas. Entonces, Mateo hace esta omisión, omite hablar del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, la misma historia, sin embargo, ayuda al propósito de Lucas, que fue la presentación de todas las cosas desde su origen, de alguna manera, por el orden. Desde Lucas 1 en adelante habla todo en ese orden. Entonces, lo mismo sucede con respecto al nacimiento de Jesús. Este relato era necesario para los propósitos de Mateos y Lucas. El uno lo presenta como Mesías y Rey, y con este fin se refiere a sus credenciales por ascendencia al trono. Incluye esta historia como parte necesaria de todas las cosas. Pero de Marcos y Lucas, el mismo relato está omitido. Fíjese en este detalle. De Marcos y Lucas, el mismo relato está omitido. Es posible que Marcos lo omitió según su plan de redactar la historia de Jesús de forma más breve. Otros sugieren que la omisión otros sugieren que la omitió porque presentaba a Jesús como siervo u obrero de Dios. En tal caso, no necesitaba de alguna manera esta credencial de ascendencia porque la autoridad no era suya, sino del Padre. Entonces, de Juan, no sé si usted ha leído el libro de Juan está omitida la historia de su nacimiento, en parte porque el libro fue escrito como complemento de los otros tres. El libro de Juan, opinión muy personal, es el evangelio más hermoso, el evangelio que siempre vamos a recomendar a todos los nuevos que están recién conociendo al Señor, lo puedan leer, porque Juan muestra un Jesús muy hermoso. Si bien no encontramos estos detalles de, no sé, el nacimiento de Juan el Bautista, no encontramos detalles como la genealogía de Jesús, pero en la historia de su nacimiento parte del libro que fue escrito como complemento a los otros tres evangelios, apuntando especialmente lo que ellos no incluyeron, en Juan está incluido. Pero es posible también que omitió esta historia porque presenta a Jesús como el verbo de Dios, que había existido con el Padre desde el principio. La única necesidad que veía Juan con respecto a su nacimiento era la de mencionar su venida a este planeta, como el vaso humano, su madre según la carne, por medio de quien entró al mundo, era insignificante en comparación, con su origen divino. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del Padre, del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. En la misma forma, debemos estudiar cualquier omisión o énfasis de algún libro a la luz del propósito de su escritor. Yo sé que es bastante información y quizá todo lo que ya le he como hecho mención y enfatizado, quizás se nos pueda olvidar.
pero es importante cada día estar recordando y repasando el motor principal, por decirlo así, o propósito específico o demanda específica que tenía cada escritor. ¿Por qué algunos de los 4 evangelios, algunos destacan algo, algunos omiten algo y algunos como Juan considera otros énfasis muy diferentes a los otros 3 evangelios? Y de eso se trata, de entender el motor principal de cada escritor, por qué omite y por qué enfatiza ciertos puntos. Bien, entonces debemos siempre también recordar y enfatizar en eso, en eso. Y el plan del libro es la forma literaria que empleó el escritor para presentar su tema o llevar a cabo su propósito. ¿Ya? Hay un plan que que se desarrolla en cada libro. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles fue escrito con el propósito de señalar el traspaso del evangelio de la nación judía a los gentiles y el progreso de este desde Jerusalén a Roma. Usted recuerda ahí Hechos capítulo 1, estaban todos esperando la venida del Espíritu Santo y habla un poco de esta manifestación y de este evangelio ya manifestado en todo y cómo fue traspasado, por decirlo así, desde los judíos a los gentiles y desde Jerusalén, como el epicentro de ese avivamiento, es salido a todas las naciones hasta Roma. Entonces, sigue el plan de mencionar solamente aquellos hechos significativos de los apóstoles para este fin, pero no de todos los apóstoles. No sé si se ha percatado usted de esto, sino de 2 principales que eran los líderes y expositores del Evangelio para los 2 grupos de cristianos, los judíos y los gentiles. Y no todos los hechos, sino aquellos que tienen que ver con el traspaso del Evangelio y con su progreso hacia Roma y los gentiles. Por esto no es aún el todo, ya que el libro de los Hechos es principalmente una historia sin muchos comentarios, en la que Lucas no interpreta detalladamente los eventos que apunta. Donde los eventos requieran alguna interpretación, esta es dejada. ¿Acaso inconscientemente a las epístolas de Pablo se verán entonces que el propósito y el plan de algún libro deben ser examinados juntos y entendidos en forma armoniosa? ¿Qué quiere decir? Que el libro de los Hechos también lo voy a poder entender con alguna carta paulina, porque hablan de alguna manera o enfatizan o destacan o hacen mención a la misma temática. Porque Lucas expresa algo y Pablo también expresa de lo mismo. Entonces, aquí vamos armando y entendiendo mejor el plan de cada libro. Entonces, el plan de cada libro. Y también debemos considerar lo que usted está leyendo ahí en su pantalla, las limitaciones del libro. Cuando hablamos de las limitaciones de algunos libros de la Biblia, nos referimos a los asuntos doctrinales, históricos o científicos de los que el escritor no podía hablar por razones de conocimiento que no le permitían hacerlo. Por ejemplo, no esperamos encontrar el Evangelio explicado en el Antiguo Testamento, especialmente en sus aspectos históricos y doctrinales. Eso no va a pasar, no vamos a encontrar así como hablado y explicado mencionando a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, debemos considerar esto. Ejemplos de limitaciones. Como le decía, todo el Antiguo Testamento está sujeto a limitaciones. El Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Por ejemplo, no esperamos encontrar el Evangelio explicado en el Antiguo Testamento, especialmente en sus aspectos históricos y doctrinales. Todo el Antiguo Testamento está sujeto a esta limitación. Y es claro, usted puede hacer el esfuerzo, pero está de alguna manera, el Antiguo Pacto está limitado de alguna manera a encontrar esta temática puntual
del Salvador del mundo. Si bien hay profecías que dan alusión, pero en el Nuevo Testamento lo habla, en el Nuevo Testamento aparece textualmente Jesús y la obra que él hace. Entonces, estos son ejemplos de limitaciones. Jamás vamos a encontrar hablar del Evangelio en el Antiguo Testamento. Bien. Otros ejemplos de limitaciones, la limitación científica consiste en el hecho básico de que ningún libro de la Biblia fue escrito para revelar verdades científicas. Eh, Bien que algunos de sus secretos y algunos conocimientos de los antiguos sí se encuentran en las escrituras. Siempre de manera no intencional. Si la Biblia se refiere a la tierra esférica, no sé si ustedes sabían de eso, antes que hoy día la ciencia hablara de esto, en Isaías 40:22 ya se hablaba de esto. O sugiere a alguna investigación científica que la nieve o el hielo se puede emplear en la fabricación de dinamita. Eso lo encontramos, estos son datos importantes, eso lo encontramos en Job 38:22. Lo dicen directamente, lo dicen indirectamente, digo. Es claro que los escritores bíblicos no dijeron tales cosas porque quisieran revelar estas cosas. Al contrario, estaban sujetos a muchas limitaciones al respecto. Entonces, ejemplos de limitaciones y de limitaciones científicas, cosas que se plasmaron de alguna manera y hoy día ya están respaldadas, por decirlo así, por la ciencia también. Y otros ejemplos de limitaciones es la limitación doctrinal. Ay, algo moví yo. Aguánteme. Aquí. Una más. Esta está. Entonces, a través de las escrituras encontramos varios niveles de limitaciones doctrinales. No esperamos encontrar el Evangelio en el Antiguo Testamento, sino solamente en promesas y profecías, como también ya le comentaba, o en tipos de símbolos o institucionales de la ley de Moisés. La realidad es que nos sorprendemos cuando encontramos alguna alusión al Evangelio en él. En el capítulo 53 de Isaías es cosa tan sorprendente en sus referencias evangélicas, por decirlo así, que algún judío no bien informado puede estar seguro de que fue tomado del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Pero estas y otras referencias semejantes no son comunes, aunque los cuatro evangelios, que son compendios selectivos de la vida y ministerio de Jesús. Entonces, encontramos limitaciones doctrinales, ahí no encontramos el mensaje del evangelio, el lenguaje tan preciso como en el libro de los Hechos y las epístolas, cierto, de Pablo. Esto se debe al hecho de que los aspectos históricos del Evangelio se verificaron solo al final de la narración evangélica. Entonces, la significación de aquellos eventos se aclara solo después de la resurrección y del día del Pentecostés. Con raras expresiones leemos palabras de Jesús comparables con el lenguaje teológico preciso de las escrituras posteriores. Entonces, vemos ahí, hay algunos ejemplos en Mateos 10:45, en Lucas 24:46 al 47, son ejemplos de estas expresiones raras, pero Jesús mismo advirtió a los discípulos que tal sería el caso. Y Juan lo recordó cuando escribió después de los otros, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Eso lo expresa Juan en Juan 16:25. Son ejemplos de limitaciones doctrinales. Como le decía, cosas que sí o sí ciertos libros se van a limitar a hablar de específicamente
doctrinas en esos puntos a considerar. Y otro ejemplo de limitaciones es que aún en el libro de Apocalipsis reconocemos una limitación verdadera. Mientras leemos, queremos saber más del futuro, ¿sí o no? Ha leído Apocalipsis, pero reconocemos que Dios no ha tenido el propósito de hacernos saber ahora lo que se necesita saber solo cuando llegue la hora. Es como si Dios nos dijera, lo que le dijo a Daniel, anda, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso lo respalda Daniel 12, capítulo 9. Y bueno, para ir concluyendo, como conclusión, cuando hagamos alguna interpretación de cualquier parte de la escritura, debemos estar seguros de que esté de acuerdo con el propósito y plan del libro y que reconozca las limitaciones a las que el escritor estaba sujeto. Así evitaremos caer en errores doctrinales o teológicos. Entonces, aquí va la importancia que enfatizaba también al principio. Cuando hagamos alguna interpretación de cualquier parte de la escritura, debemos estar seguros de que esté de acuerdo con el propósito y el plan del libro. Debemos considerar y saber cuál fue, o sea, empezando, quién escribió el libro y cuál fue el motor, el plan principal del escritor para plasmar todo lo que en él encontramos. Bien, como siempre, le animamos, ¿cierto?, a honrar al Señor también con nuestros recursos, con todo aquello que vemos que viene de parte de Dios y llega a nuestra vida. Según de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Quizás todo lo que desarrollamos, ¿cierto?, en esta clase le hace sentido porque muchas veces leyó un pasaje y no lo comprendió mucho y quizás pensó que la Biblia tendía a tener errores, pero no es así. Debemos siempre considerar y aprender a entender antes de profundizar y leer, entender quién fue el escritor y qué quiso destacar de lo que él escribió en ese libro. Bien, no sé si hay dudas, consultas. Yo cada vez que tengo que hacer este módulo expreso de que esta clase específicamente contiene mucha información. Son muchas diferencias, porque hablamos ya, pero Juan destaca esto, Lucas destaca esto otro, y quizás se nos puede enredar un poco la información, pero quedémonos con esto. ¿A qué voy? Y no lo quiero desafiar y hacer estudiar algo que, por ejemplo, no va a ser de prueba, motivo de prueba, pregunta de prueba. Pero quedémonos con esto. Cada escritor inspirado por Dios fue direccionado, ayudado a plasmar una temática puntual. Y dentro de todo lo que quizás habían conocido, experimentado en la presencia misma que el Señor les guió, fueron inspirados a redactar esta temática puntual. Y vemos que otro escritor fue inspirado a hablar de esto y no de esto, y enfatizó más algo que otro no enfatizaba. Y de esa forma es que nosotros tenemos hoy la palabra del Señor y debemos tener en conocimiento cuando queremos nosotros de alguna manera sumergirnos en la escritura. Porque también debemos considerar, y creo que lo vimos en las primeras clases, de que cada escritor escribió para un público específico. ¿Ya? Entonces debemos considerar eso. Frente a lo que hemos visto, aprovecho de ver, bueno, veo a Caro y a Ariel, que ahí no les vi al principio, pero me alegra verle ahora. No sé si hay dudas, consultas referente a esto, que podamos aclarar, si bien me gustaría ver si es que les puedo mandar algo adicional referente a esto. No se me estresen, porque es mucha información, es mucha información. Nos profundizamos quizás en los evangelios, en algunos otros libros,
Imagínense si hubiésemos hecho la dinámica o la tarea de todos los libros de las Escrituras. O, por ejemplo, todos los libros que escribió Moisés, que son varios. Eh, eh, Profundizar qué destaca cada libro, en qué tiempo fue escrito, a qué público fue dirigido, qué quiso enfatizar. O los salmos, hablábamos también al principio, que de los 100 capítulos, de los 150 capítulos de los salmos, no todos fueron escritos por David, sino que también por Moisés y otros escritores. ¿Por qué quisieron destacar? Imagínense si hubiésemos hecho esa tarea en esta clase, estaríamos, es como para una vigilia, una clase vigilia. Pero vimos lo medular, pero hoy día cuando usted profundice en la escritura, y quiero leer una frase, parafrasearle la frase que leí al principio, no podemos leer superficialmente, porque si leo superficialmente, superficialmente voy a entender, o quizás no voy a captar lo esencial que quiso plasmar el escritor en ese libro. No puedo leer a la rápida. Si usted es de los míos que le quizás cuesta entender más rápidamente cuando usted lee, vamos a tener que hacer el esfuerzo de leer 2, 3 veces, pedirle al Señor concentración, sabiduría, para poder entender lo esencial del libro. No superficial. Debemos sumergirnos más para poder entender el plan de cada escritor. Le doy la palabra. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Parece que no. Ministro, dijo que podía dar un material de apoyo sobre esta clase, ¿verdad? Sí. Eso sí, porque lo considero, porque de verdad que es mucha, demasiada información. Bastante, bastante. Pero claro, yo se lo voy a enviar, pero no quiero, ojo aquí, quiero que lo estudie, que lo lea, pero que no se estrese así como que en la prueba puede salir esto y va a quedar igual que yo, sin pelo. Sino que usted lea, lo considera, porque lo que quiero es que quede hoy en nuestra forma de ver la escritura, es esto, de que cada autor fue inspirado para plasmar, hablar de algo y omitir ciertas cosas, porque para él y la inspiración que recibió de Dios era importante destacar eso. Y así ese ejercicio debemos hacerlo con cada libro, ¿ya? Si usted lee las cartas paulinas, van dirigidas a ciertos pueblos, a ciertos ciudadanos, y es por algo, quería enfatizar algo. Usted va a ver que las cartas paulinas él enfatiza o llama a corrección ciertas cosas y va en un contexto, en una explicación, en una crisis que quizás en una palabra que necesitaban escuchar en ese tiempo ciertos pueblos. Entonces, ahí va la importancia de este módulo que es conociendo mi Biblia, de cómo fue estructurada, cómo fue armada, cómo fue redactada y ordenada. Es eso, quedémonos con eso y debemos profundizar también en eso. Bien, así que yo me quedo hoy para mandarles ese material adicional. ¿Ya? No sé si hay más dudas, consultas. Ahí se ríe Carito Ariel y Laurita, no sé, les contaba lo contento que estoy porque hoy día me sacaron los brackets, pues no tengo brackets, entonces mira, estoy feliz, mira, estoy como Farcas tocando teclado. Bien, entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, si no hay consulta, vamos a orar, agradecer por lo que es esta clase. ¿Ya? Va a quedar, bueno, ahí la clase online. Tiene que responderme algunas preguntitas que las recibe usted también. Y vamos a orar, agradecer. Y luego nos quedamos conversando unos temitas más prácticos sobre la recuperación de la clase que no pudimos realizar. Bien, oramos juntos. Señor, te damos gracias, te pedimos siempre tu bendición, que sabemos que está con nosotros. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en el entender, en el conocer lo que es la palabra, tu palabra, que fue ordenada de tal manera, con un propósito, con una idea principal, que trae bendición, dirección y bendición a nuestras vidas. Y queremos siempre pedirte eso, Padre, que tú nos ayudes a comprender
en profundidad lo que tú quieres hablar a través de ella. Siempre tu palabra va a traer bendición, corrección a nuestra vida. Tu palabra habla de ella misma, que es viva y eficaz como una espada de doble filo, y queremos que tu palabra haga eso, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para poder entender y conocer en profundidad tanto que tú tienes ahí para revelar a nosotros. Te damos gracias, te pedimos siempre que tú nos ayudes cada día más. Queremos conocerte más y a través de tu palabra entendemos que también lo vamos a hacer, vamos a conocerte más a ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a detener la grabación.